pero el nuevo libro de Alejandro Gaviria se llama El desdén de los dioses, presagios de un mundo apocalíptico. O sea, apague y vámonos. Sí, no, deje así, como dicen, qué susto. El desdén de los dioses, el desprecio, la indiferencia de los dioses. Doctor Alejandro Gaviria, buenos días, ¿cómo está? Bien, Gustavo, buenos días a usted y a todos los oyentes, ¿cómo va todo? Bueno, ¿cuáles son los dioses? Pues, Gustavo, este libro, que es un libro un poco como de ciencia ficción, uno podría llamar, para quien les gusten las series Black Mirrorescos, tiene o recoge una idea que mencionó alguna vez Jorge Luis Borges, y es que hay cierto abandono espiritual de la humanidad, como que los dioses ya son indiferentes, nos dieron el ingenio, nos dieron la voracidad, y es en el fondo una reflexión sobre los problemas contemporáneos, de la crisis climática, de la manipulación genética, de la migración, de la inteligencia artificial, y de nuestra época de locura, Gustavo, de incertidumbre, de un mundo que se está yendo y otro que no se ha construido plenamente. Ya que usted menciona a Borges, yo hasta un momento lo tuve por gran escritor y luego lo tuve por gran escritor y gran mentiroso. Mentía además, mentía con un estilo único que hacía que uno creyera que muchas de las cosas históricas y tribus en Islas Perdidas fueran reales y no lo eran. ¿Su libro es más borgiano en ese sentido? Sí, yo creo que sí, tiene historias inventadas por ejemplo, hay una historia sobre la guerra contra las drogas, pero la guerra contra las drogas se entendía desde una perspectiva histórica que es mentirosa, y es como si fuera un complot de la Unión Soviética para de alguna manera acabar con el imperio de los Estados Unidos. Tiene un elemento borgiano, un elemento de jugar con la realidad, trastocarla y contar historias de otra manera. Cuando usted habla de los presagios de un mundo apocalíptico, pues obviamente ahí mismo pensamos en ese apocalipsis que además nos llega a través de las series y del cine y la cuestión nuclear y los zombies y todo esto. Yo creo que el apocalipsis suyo está más cercano de la administración pública en Colombia, ¿o de qué? El del libro tiene de los dos, Gustavo. Tiene historias, por ejemplo, de qué ocurriría si mañana se prohibieran los viajes transatlánticos en avión, y qué pasa con eso, y hay una pareja que trata de ir a España y no se ponen de acuerdo. Tiene esa partecita, pero también hay, quisiera yo decirlo así, un comentario, yo no sé si llamarlo político, pero una visión del cambio social. Hay una crítica, tal vez, quizás, también a esos excesos apocalípticos, a esta manera de no darle resquicios de posibilidad. Hay una especie de parodia ante quienes nos prometen muy fácilmente el fin del mundo, a esas visiones proféticas con las que yo tampoco estoy de acuerdo. Doctor Alejandro Gaviria, se parece mucho, digamos, a lo que hace en algún momento Yuval Noah Harari, es como revisar la historia y basado en eso aplicar el dicho de que cuando uno ve el desayuno ya sabe cómo va a ser el almuerzo, y entonces uno ve cómo está el país, las guerras, los líderes mundiales, lo que está pasando en Estados Unidos. La verdad es que, pues sí, yo le doy toda la razón, o sea, hay razones para ser pesimistas. Sí, el libro tenía un título inicial, ahora se llama El desdén de los dioses, que era distopías, o sea, estas utopías inversas cercanas, porque es cosas que están ocurriendo ahora, y tiene eso, pero lo tiene también tratando de mostrar que hay posibilidades y que el humanismo tiene un lugar en lo que tú describes, en esta época de locura, por decirlo de alguna manera. Doctor Gaviria, hace poco usted nos regaló también este gran libro, La explosión controlada, y ahora nos sorprende con esta nueva obra. ¿Cuánto tiempo le tomó este nuevo libro? Mejor dicho, ¿usted cómo hace para escribir tantos libros en tan corto tiempo? Responde, basta con que ustedes lo saquen de un gobierno y le queda tiempo. Sí, me quedó tiempito, Gustavo. Este libro fue paralelo a La explosión controlada. Es un libro distinto, como son cuentos. La musa venía de vez en cuando, no siempre. La explosión controlada era un ensayo, yo sabía que más o menos ya tenía todo el índice delineado y yo me siento a escribir. Yo sé que tiene que ser entre 500 y 1000 palabras diarias todos los días, trabajar todos los días, y tengo el método. Este era un libro que paralelamente yo fui construyendo estas historias, porque por primera vez que yo me atrevo a escribir algo que uno podría llamar ficción. Y ahí lo tenía, y fue cogiendo forma, en algún momento cierto escepticismo de cómo las juntaba.
y sobre todo el último semestre del año pasado, esto fue ya adquiriendo esta forma y yo vi, bueno, aquí hay un libro. Y empecé el trabajo ya de edición final. Bueno, y aquí estamos, con el Desdén de los Dioses. Bueno, si el constituyente primario, el poder popular, pudiera leerse el libro, ¿encontraría alguna señal de lo que podría ser un cambio el camino de una constituyente o nada de eso hay en el libro? Me llamó la atención, Gustavo, ayer, que en la entrevista que dio el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con ustedes, la vi anoche por las redes sociales, la palabra que más mencionó fue ciencia ficción. Y él la mencionaba en un contexto distinto, diciendo que hay ficciones por aquí y allá. Yo creo que esta constituyente todavía tiene un elemento como de ciencia ficción, una especie de fetichismo legal, esta idea borgiana. Esto es un invento que yo no creo que sea real, de que un cambio en la Constitución va a resolver los problemas del país. Cuando se dice que necesitamos cambiar la Constitución para tener garantía plena de acceso a los derechos de educación y salud, lo primero que yo pienso es dónde están las capacidades del Estado, dónde están los grandes dilemas bioéticos, dónde están los problemas que hay que resolver de verdad, y cómo un cambio en la Constitución mágicamente nos va a resolver las grandes cuestiones y problemas del país. Esto para decirle, ya cambiando de tema, que no creo en esa ciencia ficción de la constituyente. Es que fíjese que ayer Gómez Méndez daba unas declaraciones en las que decía lo siguiente: bueno, quieren cambiar la Constitución. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Por qué no nos dicen cuáles son los artículos o los planteamientos de la Constitución del 91 que definitivamente no quieren o no les sirven, para que discutamos y sepamos para dónde van? Pero la Constitución como una manera de soñar, de imaginarse una nueva Constitución con un futuro, tiene más de paraíso que de apocalipsis, o también de apocalipsis. Sí, Gustavo, y por ejemplo, cuando el presidente Gustavo Petro ayer menciona 7 puntos también, uno ve uno por uno, y la gran mayoría de ellos pueden tramitarse con reformas o constitucionales o legales, no necesitan una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿para qué? Sigue siendo una pregunta donde yo creo que la carga de la prueba está en quien la propone, no en quien está criticándola. También me parece que se ha dicho que esto es una forma de consolidar el acuerdo nacional. Yo creo que hay un espejo incómodo del que debemos mirarnos, y es el de Chile. Allí unos procesos similares constituyentes llevaron no a acuerdos, sino a mayor división. Y el gobierno chileno, el nuevo, perdió oportunidades reformistas muy grandes por meterse en un proceso como este. Quienes lo conocemos a usted en la vida pública a través de los medios de comunicación, pues también tenemos algunos acercamientos, además por nuestro trabajo, aparte de su familia y de los 2 hermanos que más envidiamos de usted. Uno porque se levanta tarde y el otro porque está casado con Eva Rey. Tenemos que... El menos interesante es usted, como quien dice, en ese sentido. Sí, pero aquí estoy haciendo mi mejor esfuerzo escribiendo libritos, Gustavo, y tratando de mostrarle al mundo una faceta interesante. Eso, pero sí, podríamos decir ahí, esa competencia entre hermanos tiene sus bemoles. Ahí vamos. ¿Esa familia está reflejada en alguna parte del libro? Sí. Sí, Gustavo, hay 3 o 4 relatos que son autobiográficos. Hay uno que en el fondo es una conversación con mi hermano Pascual. Él es el que tiene la voz, o sea, él me describe a mí. Y es un libro que juega con una figura, se llama Probabilidad Cero, este relato, y sale un personaje, Pascual lo está describiendo, mi hermano, de Bogotá, y llegando a Puerto Triunfo se estrella con un hipopótamo de esos que deambulan por Colombia, por esta especie de destino trágico de nuestro país. Y bueno, y no voy a contar lo que sigue después de esa estrellada del personaje con un hipopótamo. Bueno, ¿se va a quedar más en el lado de la ficción o va a volver pronto a la realidad de, por ejemplo, un cargo en el sector privado? No, cargo en el sector privado no por ahora, pero yo siempre me ha gustado también tener los pies sobre la tierra. Poeta, ingeniero, Gustavo, las 2 cosas me gustan. Doctor Alejandro Gaviria, un abrazo grande y mucha suerte con el Desdén de los Dioses, los presagios de un mundo apocalíptico. Debate lo tiene ya en todas las librerías. Abrazo fuerte, Gustavo. Un abrazo grande también a todos los oyentes y feliz fin de semana.